en genética en realidad. Lo más importante de esa tareita y que necesito que hayan aprendido a hacer bien, según yo está bastante bien explicado en los videos y en el texto, son los cuadritos de Punnett o de Punnett, como lo quieran ver, ¿no? Am, Al menos con dos variables, con un gen recesivo y un gen dominante, deberían de poder resolver esos cuadritos de Punnett. Am, y pues deberían de saber que se puede hacer con más de dos genes, ¿no? Pero pues se va volviendo cada vez más complicado la cuadrícula que se tiene que resolver. Pero bueno, espero que haya quedado claro cómo hacer esos cuadritos de Punnett. Les digo, según yo, a lo que recuerdo, está muy bien explicado en el video cómo hacer esos cuadritos. Profe, Dígame. a mí me quedó una duda en uno de los cuadros de Pone que hizo en el video, Ujú, en donde ocupa tipo de sangre A y B, que los pone como codominantes ujú. y luego recesiva. Y decía que tenía que sacar el tipo, pues, cuántos había, ¿no? Del tipo A, y sacó dos, que eran AA y AO, Ajá. pero mi duda era por qué no tomó el AB, o sea, si también es parte de, ¿no? O sea, tendría que haber sido 3 de 4 en vez de 2 de 4. Es que son tres genes. Entonces, am, para cada persona, pues nada más va a poder haber dos opciones dos genes. Pero bueno, pudiera ser que se cruzara una persona AB con una persona O. Pero bueno, ahí no saldría nadie AB. Para que haya descendencia de personas con tipo de sangre AB, tendrían que tener hijos una persona que tenga sangre tipo A y con una persona que tenga sangre tipo B. ¿Por qué no lo puse en el video? No recuerdo exactamente, específicamente ese ejemplo, pero pues sí, sí va a haber sangre tipo AB. Ajá, porque sacó pues un porcentaje del 50% y yo me quedé como de que pues que no tendría que haber tomado también el AB, pero No, es que me parece que en el ejemplo del cual está hablando, o sea, por ejemplo, papá y mamá, o sea, en el ejemplo de papá, pues nada más va a poder tener dos genes, no puede tener tres, porque somos diploides. O sea, tenemos dos copias del mismo gen, uno de papá y uno de mamá. Entonces, en ese ejemplo, me imagino que puso el ejemplo de un papá que era sangre tipo, ¿cómo me dijo? Era una persona con sangre tipo O y una persona con sangre tipo A. ajá, es que los codominantes eran el AB y el Ujú. recesivo era O. Sí, 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 pero ¿cómo hizo el ejercicio? Le digo, es que no me acuerdo específicamente de ese ejercicio. Pues en los cuadritos del cuadro de Punnett puso AA, AB, AO y BO. En Y los pues cuadritos de Punnett. los dos tipos le dio AA y AO. A ver, lo hizo con tres genes entonces. Sí, es el de el segundo video en el minuto 15. A ver, ahorita lo busco. Ah, minuto 15 de ¿qué video? Cuadros de Punnett, déjeme, Ok, ya lo vi. Minuto 15. 15 con 11. Ok, ya. Es que les digo, aquí es donde les digo que no puede haber más de dos genes para un mismo gen. O sea, más de dos variantes para un mismo gen en una sola persona. Por eso lo hizo así. A ver, déjenme les comparto pantalla. Entonces tendría que ser un codominante, ya sea de la misma, por ejemplo, AA, y en el otro tendría que ser un codominante y un recesivo, ¿no?
Es que el A es dominante sobre el tipo 0. B también es dominante sobre el tipo 0. A y B son codominantes. Este aquí no es codominante. A no es codominante para 0. A es simplemente dominante para 0. Ok. Este, y la pregunta era ¿por qué no puso sangre tipo AB? Entonces ya no entendí muy bien la pregunta. Sí, aquí está. Sí, sí, pero ya entendí por qué no. O sea, Ah, ok, ok, ya ok. me resolví. Ok, entonces no hay dudas con esto ya. No, gracias. Perfecto, de nada. Profe, Dígame, ya pasó lista, es que andaba fallando mi internet. ya pasé lista, déjame volver a pasar lista. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Específicamente, lo más importante eran los cuadritos de Punnett, entonces no sé si tengan más dudas. Yo todo bien, profe. ¿Todo bien? Gracias. Perfecto. Bueno, empezamos entonces con el nuevo tema, que pues va a estar relativamente sencillo y creo que rápido. El tema que vamos a ver es reproducción sexual durante el ciclo de vida. Entonces, existen dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, en la que una sola célula es la parental y transmite una copia de todos sus genes a las células hijas, sin que exista una fusión de gametos. Recuerden, los gametos, en el caso de al menos los humanos, es el espermatozoide y el óvulo. Cuando se fusionan, forman células somáticas. Entonces, en la reproducción asexual no hay fusión de gametos. Y en la reproducción sexual, dos células parentales forman células hijas que contienen combinaciones únicas de genes heredados de los dos padres. La combinación única se forma por la fusión de los gametos que contienen material genético diferente. Y bueno, su progenie varía genéticamente de ambos padres porque contiene mitad de papá y mitad de mamá en cuestión de genes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar viendo unos cuantos conceptos o definiciones. El primero son gametos. Ya saben que son los gametos, los vimos desde la unidad pasada, pero como recordatorio son las células reproductoras. Estas transmiten genes de una generación a otra. ¿Qué van a ser los genes? Son la unidad de herencia, es lo que se hereda de, pues de nuestros padres, ¿no? Y lo que codifica para toda la información proteica de las proteínas que van a estar expresando nuestras células. Y una definición que tal vez no han escuchado es la de locus. ¿Qué es un locus? Es la localización específica de un gen en un cromosoma. Cuando hablamos de dos o más localizaciones de genes en los cromosomas, le decimos loci. Esto tiene que ver con el hecho de que esta palabra viene del inglés, ¿no? Entonces, locus es la posición de un solo gen en un cromosoma. Cuando hablamos de dos o más posiciones de genes, les decimos loci. Y bueno, las células somáticas, que van a ser todas las células de un organismo que no son gametos, van a contener 46 cromosomas en 23 pares, ¿no? 23 de papá, 23 de mamá. Entonces, esos 23 pares contienen información genética muy similar. Por eso podemos tener el gen A y el gen B con respecto al tipo sanguíneo, porque heredamos el gen A de papá y el gen B de mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, para todos los genes vamos a tener, pues, dos copias, una de papá y una de mamá, a menos de que haya un problema en la segregación de cromosomas.
Bueno, estos 46 cromosomas pueden distinguirse durante la mitosis por un proceso llamado condensación, que ya lo vimos, o empieza a ocurrir esa condensación durante qué fase de la mitosis. ¿Durante qué fase de la mitosis comienza la condensación de los cromosomas? Una pista, profe. No, ya fue el examen, como que una pista. Bueno, les doy una pista, es la primera. La metafase. No, esa no es la primera. Profase. Profase, exactamente. Durante la profase comienza la condensación de los cromosomas. Y bueno, esta diapositiva en específico creo que ya se las había enseñado en la unidad pasada y les había mencionado que era un cariotipo, porque alguien me preguntó una duda sobre los cariotipos. Y bueno, el cariotipo se utiliza para identificar el número y la morfología de los cromosomas de un individuo. Y se prepara utilizando células mitóticas detenidas entre prometafase o metafase, aunque en realidad las células no llegan a metafase. ¿Por qué? Porque se utilizan fármacos para que, bueno, se utilizan compuestos que impiden la formación del uso mitótico, entonces los cromosomas no se anclan a nada. Para llegar a metafase, pues los cromosomas deben de formar la placa metafásica, entonces no se puede formar la placa metafásica porque los cromosomas no se pueden anclar al uso mitótico porque no se está formando. Entonces, lo más correcto es decir que se detiene en prometafase, aunque pueden encontrar en la literatura que se detiene en la metafase también. Aunque, al menos en mi opinión, lo más correcto es decir que se detiene en prometafase. ¿Me iban a preguntar algo? Sí, ¿lo puedes repetir qué era cariotipo? Es la caracterización de la morfología y el número de cromosomas de un individuo. ¿El número de qué? Disculpa, profe. El número de cromosomas de un individuo. ¿Listo? Perfecto. Sí, Bueno, ¿qué son los cromosomas homólogos? Les decía que tenemos par de mamá, bueno, una copia de un gen de mamá y una copia de un gen de papá, ¿no? Entonces, ¿qué son los cromosomas homólogos? Son cromosomas con la misma longitud, el centrómero en la misma posición y tienen el mismo patrón de tinción. Estas tinciones se hacen con unas sondas, son sondas de ADN que tienen ancladas moléculas fluorescentes. Esas sondas reconocen secuencias específicas, entonces se pegan a secuencias específicas de ADN en los cromosomas. Puedes identificar dónde está un locus en específico, ¿no? Entonces, los genes o los patrones de tinción de ciertos genes o de algunos genes en estos cromosomas son iguales. ¿Por qué? Porque esta es bueno, no sé cuál de los dos en específico, pero uno va a ser la copia de papá y el otro es la copia de mamá, ¿no? Tienen los mismos, o bueno, los genes están en la misma posición, aunque no tienen forzosamente la misma secuencia. Y bueno, los cromosomas homólogos van a controlar los mismos caracteres heredados. Por ejemplo, en este cromosoma podría estar el gen para el tipo de sangre A y en este cromosoma el gen para el tipo de sangre B. Como los dos son codominantes, la progenie tendría tipo de sangre A, ¿no? Como ejemplo. Estos son los cromosomas 9 y estos son los cromosomas 10. Durante la mitosis, lo que vemos condensado en forma de X no serían estos dos. Lo que veríamos condensado es la forma en teoría sería la forma de X, aunque se pueden utilizar también compuestos que permiten que se separen los centrómeros de los cromosomas, como se ven aquí. Aquí no están en forma de X, ¿no? Porque se separaron. Y bueno, los cromosomas X y Y son la única excepción al patrón idéntico
idéntico, perdón, entre cromosomas homólogos. Todos tienen un par que es exactamente idéntico, menos los cromosomas sexuales. En específico, los cromosomas sexuales de hombre, ¿no? Porque en este caso, el cromosoma Y es como un cromosoma X que perdió uno de los brazos. Se fue acortando, ¿no? Uno de los brazos, y eso es lo que define, pues básicamente, si eres pues hombre o mujer, ¿no? Si tienes el cromosoma Y o no tienes el cromosoma Y. X y Y, perdón. Y pues estos son los cromosomas de las células somáticas, ¿no? Tendrían todos estos cromosomas una célula somática. Las células o los gametos tienen la mitad. Entonces, el que define si la progenie es hombre o mujer sería el hombre, ¿no? Porque el hombre es el único que tiene el cromosoma Y. Entonces, los espermatozoides pueden o tener cromosoma X o tener cromosoma Y. Entonces, dependiendo del espermatozoide que llegue a fecundar el óvulo, es que se define si la progenie es hombre o mujer, ¿no? Dependiendo de si el espermatozoide tenía cromosoma Y o cromosoma X. En el caso del óvulo, únicamente puede tener cromosoma X, no tiene cromosoma Y. Bueno, los cromosomas homólogos en cada célula somática del humano es una consecuencia de la reproducción sexual, ya que se hereda un juego de cromosomas de cada padre. Entonces, cuando los gametos se fusionan, se genera una célula diploide. Las células somáticas decimos que son diploides. ¿Qué significa diploide? Son células que contienen 2 juegos de cromosomas. O sea, que tienen un cromosoma homólogo para cada para sus cromosomas. Y decimos que tienen una cantidad de cromosomas que representamos como 2N, donde N es 23. Mientras que una célula haploide son células que contienen un solo juego de cromosomas. Las únicas células que son haploides son los gametos, al menos en el caso de humanos, y decimos que son 1N, donde N es 23, ¿no? Entonces, las células haploides nada más tienen 23 cromosomas, las células diploides tienen 46 cromosomas. ¿Cuántos dijo, profe? ¿Cuántos cromosomas? ¿En cuál de las dos? En las dos. 46 la diploide, 23 la haploide. Profe, entonces la diferencia entre la diploide solamente es la mitad, ¿no? Ajá, el doble más bien, ¿no? La diploide Sí, por tiene el eso, doble. la diploide son 46 y en caso de la haploide nomás se le resta, bueno, nomás es la mitad de la diploide. Lo divide, lo divide entre 2 o le resta 23. Ok, profe, gracias. De nada. Entonces, ¿cómo ocurre la fertilización? En este caso, un esperma haploide del padre se fusiona con el óvulo haploide de la madre, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a estar viendo específicamente en esta presentación o en este tema es cómo es que se generan estos gametos. Porque cómo a partir de una célula diploide llegamos a un ser humano, pues ya más o menos deberían de tener una idea porque ya vimos mitosis en la unidad pasada, ¿no? A grandes rasgos deberían de entender cómo es que esta primera célula diploide que se forma a partir de la fertilización, que es cuando se fusionan los gametos, obtenemos a un ser humano completo, ¿no? Esto empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse, a generar más células hasta formar un organismo completo a través de la mitosis. A través de la mitosis, esta célula diploide original, que llamamos cigoto, se divide hasta formar un nuevo organismo. Dependiendo de si es hombre o mujer,
en el caso de los hombres, la meiosis se lleva a cabo en los testículos, en el caso de las mujeres se lleva a cabo en los ovarios. Entonces ahí se lleva a cabo la meiosis y ahí es donde se generan los gametos. Y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo cómo es que se lleva a cabo ese proceso de la meiosis. Ahí es donde se generan los gametos, que son haploides. Y bueno, los núcleos de la célula se fusionan generándose esta celulita que les dije por acá, que se llama el cigoto. Bueno, ¿qué ocurre durante la meiosis? En este tipo de división celular se reduce el número de juegos de cromosomas en los gametos, o más bien para producir los gametos. En los animales, la meiosis ocurre solo en las células germinales, o sea, únicamente en ovarios y testículos, como les había comentado. Como resultado, cada espermatozoide y cada ovario de humano es haploide, donde N es igual a 23. Y bueno, la fertilización, o sea, la fusión de los gametos, restaura la condición haploide a una diploide al combinar dos juegos de cromosomas de dos células haploides, ¿no? Y bueno, la meiosis es muy similar a la mitosis, de hecho es casi lo mismo, pero ocurre en dos pasos. Hagan de cuenta que se llevan a cabo dos mitosis, pero en vez de llamarla dos mitosis, la llamamos meiosis 1 y meiosis 2. Y bueno, ocurren a partir de una duplicación de cromosomas. Como les decía, ocurren dos ciclos de divisiones celulares consecutivas que dan origen al nombre de las dos fases que llamamos meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, durante la interfase se replica todo el material genético, igual que en la mitosis. Entonces, vamos a tener cromosomas en forma de X, que van a estar formados de cromátides hermanas, que van a tener todo su material genético idéntico. Las cromátides hermanas, recuerden que son idénticas. No son homólogas, pero son idénticas porque tienen el mismo material genético, exactamente el mismo. Durante la meiosis 1, los cromosomas homólogos se separan en ambos extremos de dos células y durante la meiosis 2 se vuelven a separar ahora los cromosomas en forma de X para obtener cromosomas en forma de cromátides hermanas, pero pues solitas. Entonces, por eso es que al final las células tienen únicamente 23 cromosomas. Vamos a ver el proceso un poquito más a fondo para que quede un poquito más claro cómo es que al final llegamos a tener nada más 23 cromosomas. Y pues empezamos por meiosis 1, que en este caso se va a llevar a cabo la separación de cromosomas homólogos, ¿no? Tenemos interfase, igual que en mitosis. Durante la interfase se replica todo el material genético y la célula se prepara para entrar en meiosis 1. La primera fase de la meiosis 1 va a ser la profase 1, igual que en mitosis. Durante la profase 1 se condensa el material genético. Obtenemos esos cromosomas en forma de X, pero aquí ocurre algo muy importante y bastante diferente a lo que ocurre en la mitosis. Durante la meiosis se forman unas estructuras que se llaman tetradas. Esas tetradas se forman por la unión de cromosomas homólogos en regiones que se llaman quiasmas. ¿De acuerdo? Entonces, esas tetradas van a ser un cromosoma de dos cromosomas, básicamente. Profe, ¿cuáles son las quiasmas? Son estos los puntos de unión entre cromosomas homólogos, perdón. Gracias. Profe, Dígame. que las tetradas son qué, profe? Disculpa. Son la unión de dos cromosomas homólogos a partir de los quiasmas.
Entonces, en la profase Correcto. 1 ocurre lo mismo que en la profase de la mitosis, ¿no? Se rompe la envoltura nuclear, se condensa el material genético, se empieza la formación del huso mitótico. La diferencia importante en este caso es la formación de las tetradas, que es la unión de cromosomas homólogos a partir de los quiasmas. Adicionalmente, durante esta profase 1 ocurre otro fenómeno también sumamente importante. Ocurre la recombinación genética entre cromosomas. Como estos cromosomas homólogos tienen información genética muy similar, intercambian información entre ellas para formar cromosomas completamente únicos que ni su papá ni su mamá tienen. ¿Por qué? Porque esos cromosomas se forman por el intercambio de información genética entre los cromosomas de papá y mamá. Supongamos que el rojo es el cromosoma de mamá y el azul el de papá, ¿no? Cuando se lleva a cabo esta recombinación, los cromosomas homólogos intercambian segmentos cromosómicos para formar cromosomas, no sé si se alcanza a ver aquí, que tienen una parte roja y una parte azul. ¿Se alcanza a ver en la imagen? Sí. Sí, se alcanza, profe. Ese es el producto que se obtiene a partir de la recombinación, cromosomas completamente únicos. Y bueno, la metafase y la anafase ya son sumamente similares a lo que vimos en mitosis, ¿no? Durante la metafase, pues todas las tetradas se van a alinear en la placa metafásica del huso mitótico, y durante la anafase 1, las tetradas se van a separar. Se separan los cromosomas en forma de X, ¿no? En ambos extremos de la célula. Pero las cromátides hermanas se mantienen unidas. Lo único que se separan son las tetradas. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Entonces vamos a contar cromosomas para que vayan viendo por qué al final tenemos 23. Al principio, en profase 1, ¿cuántos cromosomas tiene en total la célula? 46. Tiene 46 cromosomas en forma de X. ¿Cuántas cromátides hermanas tendría? 23. No. ¿Cuántas cromátides hermanas tendría? Pues cada cromosoma en forma de X, ¿por cuántas cromátides hermanas está formada? ¿Por cuántas cromátides hermanas está formado un cromosoma en forma de X, chicos? 2. Por 2. Entonces, ¿cuántas cromátides hermanas tendría una célula en 6. profase 1? Pues aquí en la imagen sí, pero en el caso de un humano. Si tenemos 46 cromosomas en forma de X y cada cromosoma en forma de X está formada por 2 cromátides hermanas, ¿cuántas cromátides hermanas tendríamos en total en profase 1? 92. 92, exactamente. Hay 92 cromátides hermanas que están unidas formando cromosomas en forma de X. Los cromosomas en forma de X serían un total de 46. ¿Cuántas tetradas tendríamos en profase 1? La tetrada está formada por la unión de 2 cromosomas homólogos y tenemos 46 cromosomas homólogos. ¿Cuántas tetradas tendríamos? ¿Cuántas? 23, exactamente. Entonces, en anafase, esas 23 tetradas se separan en ambos extremos de la célula, ¿no? Se lleva a cabo la telofase 1 y la citocinesis 1. ¿Qué ocurre aquí? Pues igual. En la telofase la diferencia aquí sería que no se empieza a formar otra vez la envoltura nuclear. La envoltura nuclear se mantiene completamente desmontada porque nos falta entrar a la meiosis 2. Entonces, esa es una diferencia importante de telofase 1 con telofase de la mitosis. No se empieza a volver a formar la envoltura nuclear.
Simplemente las células se separan, termina la meiosis 1 y se lleva a cabo la citocinesis. Entonces tenemos 2 células para cuando entramos a profase 1 como resultado de la meiosis 1. En esta profase 2 ya no hay tetradas, hay 0 tetradas. ¿Cuántos cromosomas en forma de X tendríamos en cada célula? En la profase 2. Acá teníamos 46 en forma de X, se separaron, mitad y mitad. ¿Cuántos tendríamos en cada célula? 23. 23 cromosomas en forma de X en cada célula en profase 2. ¿Cuántas cromátides hermanas? 46 exactamente. Recuerden que esas cromátides hermanas de forma individual también son conocidas como cromosomas, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide eso. Entonces, durante profase 2, nuevamente se tiene que sintetizar otro centriolo para que se puedan empezar a separar nuevamente. Esto ocurre sumamente rápido. De hecho, el metabolismo en las células germinales es sumamente rápido, al menos en el caso de varones. En el caso de mujeres, el metabolismo no es tan rápido porque pues, se produce un óvulo cada 28 días, ¿no? En el caso de hombres, se están produciendo millones de espermatozoides al día. Entonces, el metabolismo es sumamente rápido porque se tienen que sintetizar pues, estos centriolos completos para que la célula se pueda volver a dividir, o bueno, que pueda volver a entrar a la meiosis 2. Y también por la cantidad de espermatozoides que se están produciendo por día, es que el metabolismo es tan alto en los testículos, ¿no? De hecho, por eso están fuera del cuerpo, para que la temperatura se mantenga más baja. Bueno, durante la profase 2, les digo, se sintetiza otro centriolo, se empiezan a separar, migran a ambos extremos de la célula y forman el uso mitótico. Ahora lo que se alinea en la metafase 2, en la placa metafásica, son los cromosomas en forma de X. Los cromosomas recombinantes en forma de X se alinean en la placa metafásica. En anafase 2 se rompe la atracción entre cromátides hermanas y se separan estas mismas cromátides hermanas en ambos extremos de la célula. Telofase 2 y citocinesis. Aquí ahora sí comienza a volverse a formar la envoltura nuclear. El material genético empieza a descondensarse. Y comienza la citocinesis, ¿no? Empiezan a separarse o a romperse los núcleos, ¿no? Bueno, no, las membranas, perdón, no los núcleos. La membrana empieza a separarse para generar, al final, 4 células. Cada una de estas células finales, ¿cuántas tetradas tendría? ¿Cuántas tetradas tendría una célula después de la citocinesis de la meiosis 2? ¿92, profe? No, para nada. Anda muy alejado. ¿Qué tan alejado, profe? Bastante. No tendría. No tendría exactamente. La respuesta correcta es 0. Hay 0 tetradas en las células finales de la meiosis. ¿Cuántos cromosomas en forma de X o cuántos cromosomas de cromátides hermanas tendríamos al final? Entonces es igual 0, profe, ¿no? También es 0. ¿Cuántos cromosomas en forma de cromátide hermana tendríamos? Igual, ¿no?
porque falta que se condensen. Bueno, suponiendo que todavía no se terminan de descondensar, pues. Igual, aunque esté descondensado, seguimos diciendo que es la misma cantidad de cromosomas, ¿no? Entonces, ¿cuántos cromosomas en forma de cromátido hermana tendríamos al final de la meiosis 2? ¿Cuántos cromosomas en forma de X teníamos en metafase 2? ¿46? No, en forma 23 dijo, ¿no? 23 dijimos que eran 23. Sí. Si se separan esos cromosomas en forma de X en cromátides hermanas, pues ya no tendríamos ninguno en forma de X, ¿no? Pero si tenemos 23 y cada uno está formado por 2 cromátides hermanas, ¿cuántos cromosomas tendría al final en forma de cromátides hermanas una célula después de citocinesis de meiosis 2? ¿46? No. Se tenían 23 en forma de X. Los 23 en forma de X se separaron. Se rompieron a la mitad. ¿46? No, le acabo de decir a su compañera que no. Hay 23. Bueno, vean este ejemplo que está aquí. Hay 3 cromosomas en forma de X. Y se van 3 y 3 para cada extremo. ¿Cuántas cromátides hermanas tiene cada célula final? ¿O cuántos cromosomas tiene cada célula final? En este ejemplo. Hay 3. Se separan, se van 3 para un lado, 3 para el otro. ¿Cuántos tiene la final? 3 y 3 son 6. 3 y 3. Hay 3 acá y hay 3 acá. Si hay 23 cromosomas en forma de X durante la metafase 2 en humanos, ¿cuántos cromosomas finales tendrían las células al final de la meiosis 2? 23. 23. 23 y 23, ¿no? Como ya habíamos visto acá, los gametos tienen 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, esto explica por qué tienen 23 cromosomas. Y sí, se obtienen 4 células finales. Esa es otra diferencia importante entre meiosis y mitosis. ¿Cuántas células finales se obtienen en mitosis? 2. Nada más 2. ¿Y cuántos cromosomas tiene cada una? 23 y 23. No. 46. 46 en forma de cromátides hermanas. ¿Ok? La diferencia con meiosis es que ¿cuántas células finales se obtienen? 4. Son 4. ¿Y cuántos cromosomas tiene cada una? 23. 23. Que no se les olviden esas diferencias, por favor, son sumamente importantes. Entonces, ahí está la comparación a grandes rasgos. Mitosis, una sola separación. Todos los cromosomas se replican para formar los cromosomas en forma de X. Esos cromosomas en forma de X se separan en 2 células hijas, entonces tenemos 46 y 46. En la meiosis, bueno, importante, en esta parte, justo en la profase, las 2 células tienen la misma cantidad de material genético. La diferencia es el final, ¿no? Al final, en la meiosis, tenemos la mitad del material genético. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo 2 etapas de separación de cromosomas. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos claro, chicos? Sí. ¿Alguna Sí, duda con profe. el proceso?
¿No hay dudas? Bueno, esta es la última diapositiva de la presentación. Tiene que ver con el entrecruzamiento o el intercambio de material genético durante la profase 1 de la meiosis. Esta es una micrografía electrónica de transmisión de cómo es que se forman los quiasmas entre los cromosomas homólogos. Y es a partir de esos puntos, a partir de esos quiasmas, que se lleva a cabo el intercambio de material genético entre cromosomas. ¿De acuerdo? Esas regiones que tienen secuencias similares pueden intercambiar información por un proceso bastante complejo que verían más adelante si llegan a tomar la optativa de biología molecular. Si no llevan biología molecular nunca van a ver eso. Se llama recombinación homóloga. Es bastante complejo y sería muy complicado explicarles cómo se lleva a cabo a fondo ese proceso, pero pues les puedo decir que es porque los dos cromosomas tienen secuencias similares, se reconocen, se unen y se intercambian. A grandes rasgos eso es lo que pasa, ¿no? Entonces al final, después de la formación de esos quiasmas y del intercambio de información genética, se forman esos cromosomas completamente únicos. Esta es la importancia de la reproducción sexual, que los productos que se obtienen de la reproducción sexual son completamente, bueno, no completamente, son diferentes a la información genética de los padres. ¿Por qué? Porque contienen cromosomas únicos que ni papá ni mamá tenían, que se forman a partir de la combinación de los cromosomas de ambos. ¿De acuerdo? También es importante mencionarles que en este proceso de la meiosis se pueden cometer errores. Los errores se vuelven más propensos con respecto a la edad. Las células germinales empiezan a equivocarse más conforme pues envejecemos. Estos procesos se vuelven cada vez menos eficientes y tienden más a equivocarse. Por eso es que siempre pues, se recomienda pues no tener hijos después de cierta edad, ¿no? Porque se vuelve más probable que existan errores en la cantidad bueno, en la segregación de cromosomas, ¿no? Se vuelve cada vez más propenso que la maquinaria responsable de la meiosis se equivoque. También es importante mencionarles que, al menos en el caso de hombres, pues las 4 células finales se van a convertir en espermatozoides, ¿no? En el caso de mujeres, nada más una de las 4 células es escogida para ser el óvulo. Las otras 3 se desechan. Y en algunos casos puede haber eventos en los que más de una célula empieza el proceso de la meiosis dentro de los óvulos, que es cuando se producen más de un óvulo, y pues es cuando pues se pueden fertilizar más de un óvulo y podrían llegar a tener cuates, ¿no? En el caso de los cuates son 2 óvulos fecundados por separado. En el caso de los gemelos es el mismo óvulo. Los gemelos son idénticos genéticamente, los cuates son diferentes genéticamente, porque vienen de 2 óvulos diferentes y 2 espermatozoides diferentes. ¿De acuerdo? Los gemelos vienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, o sea, tienen exactamente el mismo material genético. Pero bueno, chicos, con eso terminamos la presentación del día de hoy y sería todo lo que estaríamos viendo. No sé si tengan dudas. Profe, más que dudas, quisiera preguntarle algo. Dígame. Ahorita que nos mencionó lo de biología molecular, ¿usted da esa materia? No. ¿Qué otra materia da parte de esta, profe? Ay, muchas. Química, fundamentos de química analítica, química, laboratorio de biología celular, biotecnología y ya, creo.
Si es que no se me escapa una. Tiene varias, profe. Creo que no se me escapa ninguna. Pero sí doy varias. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿no podría repetir lo de la meiosis como 23, los números que se iban formando? Por favor. A ver, al principio de la meiosis tenemos 23 tetradas, 46 cromosomas y 92 cromátides hermanas. Después en cuanto empieza la meiosis 2, tenemos 0 tetradas, 23 cromosomas en forma de X y 46 cromátides hermanas. Y al final de la meiosis tenemos 0 tetradas, 0 cromosomas en forma de X y 23 cromosomas en forma de cromátide hermana. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿Seguros, chicos? Bueno, si no hay dudas, sería todo por el día de hoy y nos veríamos el día de mañana para seguir con el siguiente tema. Gracias, hasta mañana. Profe, pero Perfecto, lo profe. último que dijo. Me quedé en 92 cromátides hermanas. Aquí estoy. Al principio de meiosis les dije... Sí, al principio tenemos 23 tetradas, luego No. 46 cromosomas, luego creo que 92 cromátides hermanas y de ahí ya no sé anotar. Cuando empieza la meiosis 2, se tienen 0 tetradas, 23 cromosomas en forma de X y 46 cromosomas en forma de cromátides hermanas. Y al final de la meiosis son 0 tetradas, 0 cromosomas en forma de X y 23 cromosomas en forma de cromátide hermana. Profe, ¿puede subir la presentación? Sí, ahorita que terminemos la clase les subo la presentación. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. profe. Bye. Bye.